El ecchi, ese género lleno de fanservice que nos coquetea con su obscenidad, provocando nuestros pensamientos más pecaminosos y sangrados de nariz, mostrándonos situaciones y elementos eróticos de manera sutil y delicada, con su doble humor y personajes altamente profanables, pero sin llegar a lo explícito del H. Hoy vengo a presentarte una lista de recomendaciones de animes dentro de este género, que juegan con la delgada línea entre el ecchi y los animes H. Saludos a todos, yo soy Rain y te doy la bienvenida a Freaky Soul. High School DxD. Esta historia comienza con Hisei Hyodo, quien en su primera cita de secundaria es asesinado por su acompañante, que para su fortuna reencarna en un demonio para ser el fiel sirviente de una sensual pelirroja muy popular en el instituto, Rias Gremory, que resulta ser un demonio de alto nivel, quien le ayudará a controlar sus nuevos poderes demoníacos de formas un tanto cuestionables, con grandes peleas, 4 temporadas y varios OVAs. Forma parte de los animes más conocidos dentro del género ecchi, popular por ser de los pocos transmitidos sin censura. Shimae Mao no Testament. Imagínate que tu padre te dice que tienes 2 nuevas hermanas, las cuales resultan ser 2 suculentos demonios, y no de cualquier calaña, sino que una de ellas es la princesa demonio, heredera al trono. Pues esta es la historia de Basara Toujo. El prota se ofrece a protegerla, haciendo un pacto en el que se convertiría en el siervo de ambas demonios. Pero, por un error del hechizo, termina siendo su maestro, manteniendo ese dominio con juegos nada inocentes. En definitiva, todo suena a la fantasía que teníamos en secundaria. Strike the Blood. ¿Un vampiro que vive de sus propias hemorragias nasales? Sin duda suena a una situación absurda. Eres patético. Pero esa misma criatura está destinada a ser el 4º progenitor, el vampiro más poderoso de su especie. Y como no puede ser de otra manera, también va a la preparatoria, donde pasa de ser un soso que apenas puede hablar con las chicas, a tomar de la sangre que ofrecen sus propias waifus. Señor, qué suerte tienen algunos. Para dominar sus habilidades y disponer de sus familiares. Ya que, a pesar de vivir en un mundo donde los humanos conviven en paz con otras razas, está la leyenda de que su llegada traerá consigo el levantamiento de los vampiros, por lo que la organización gubernamental Rey León está decidida a desaparecer a nuestro prota, por decirlo de algún modo. Freezing. El joven Kazuya es un limiter, un compañero forzosamente hombre, que asiste potenciando la fuerza y habilidades de las Pandoras, fuertes guerreras capaces de librar batallas contra seres interdimensionales. Kazuya asiste a una escuela donde le mostrarán a servir como limiter para su nación. Es ahí que se encuentra con la Reina Intocable, una enigmática rubia que le recuerda a su hermana, caída en batalla. Por lo que se empeñará en estar en contacto con ella, insistiendo en ser su limiter, desatando entre ambos innumerables situaciones comprometedoras y malos entendidos. Pero la suerte de Kazuya no termina ahí, pues llama la atención de otra Pandora, que se ve interesada en él y lo desea como su limiter, por lo que intentará interponerse entre ellos, abriendo un triángulo amoroso y una batalla entre ambas Pandoras por el corazón de nuestro noble protagonista. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Peter Grill, To Kenja no Chicken. Aquí el prota es el ganador de un torneo donde se define al guerrero más poderoso del continente. Peter, enamorado de la princesa de su reino, decide por fin buscar su mano. Sin embargo, el suegro se la pone difícil, el cual decide darlo a él en casamiento con otro reino. Aparte, tiene que lidiar de forma furtiva con 2 damas que lo buscan con el fin de pasar noches enteras exprimiéndolo sin descanso, buscando engendrar herederos poderosos para su nación, lidiando con chantajes de decirle a su prometida todo lo que ha pasado con ellas, teniendo que sacrificarse mientras idea cómo solucionar todas sus desventuras y por fin casarse con su amada.
¿Podrían quitarle sus garras de encima? ¿Gatas rompehogares? Kaifuku Yutsushi no Yarinaoshi es una cruda historia de venganza centrada en Kyaru, un curandero que es usado, maltratado, torturado y profanado ¿Cómo masacraron a mi muchacho? por todos sus compañeros aventureros, así que los traiciona cuando consiguen la piedra filosofal, usándola para regresar 4 años atrás en el tiempo, así fortalecer sus poderes y utilizarlos profanando a sus compañeros y haciéndolos sufrir como ellos antes lo hicieron con él, mostrando el lado más oscuro de esta clase de historias, donde hay héroes viviendo aventuras en mundos mágicos. Izuko Reviewers. Y como cereza del pastel, vives en un mundo donde hay seres de fantasía. Tienes un grupo selecto de amigos con los cuales pasas el tiempo libre bebiendo. Existe la magia, los poderes y las cariñosas. Por supuesto, te vuelves un catador de cariñosas, puntuando los diferentes y pintorescos lugares, dejando reseñas muy detalladas de cada una de las especies, para que tus lectores elijan la mejor opción. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Pues esto es de lo que trata este anime. Además, ¿a quién no le gustaría ser uno de estos chicos en busca de día a día poder ser catador de lugares de pago por servicio? Si alguna vez te preguntaste cómo sería anatómicamente posible y delicioso con diferentes razas de criaturas mágicas de este anime, es para ti. Y con eso llegamos al final de este pícaro video. ¿Qué te pareció? Si se te antojó ver algo de la lista, no olvides regalarnos un like y participar en nuestro sorteo. Solo tienes que dejar tu comentario y estar suscrito. Es así de sencillo. Nosotros somos Freaky Soul y nos vemos en los próximos videos.